Ganapataye Namaha. Om Gum Gurupyo Namaha. Om Aim Sarasvatye Namaha. Om Sanhana Vavatu Sahana Bhunaktu Saviryam Karavavahe Tejasvinamavitamastu Ma Vivishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Bueno, Om Namah Shivaya. Continuamos empezamos esta tercera semana del profesorado de yoga. Creo que este es el día 15, si no estoy mal. Y hoy también empezamos con este retiro de ecología védica y sabiduría ancestral. Me gustaría saber quién de los huéspedes está tomando el retiro. ¿Tú? Bienvenida. Perfecto. Entonces llevamos ya casi 2 semanas transitando entre los caminos del yoga, entre esta sabiduría de los maestros que nos han transmitido. Y hoy empezamos este módulo que desde mi visión, cada módulo está diciendo lo mismo, pero con diferentes formas y métodos. Pasamos por el Karma Yoga, que es el servicio desinteresado, el Bhakti Yoga, que es el camino del yoga de la devoción, del corazón, el Raja Yoga, que es ese camino un poco más intelectual, más racional, más lógico, por decirlo de alguna manera, dentro del cual está el Hatha Yoga, que es lo que practicamos todos los días, y finalmente el Jnana Yoga, que nos hablaba, creo que ayer, Sol, ese camino de la sabiduría, de conectarnos con las enseñanzas de los maestros. Y aquí en el ashram tenemos pues, 3 grandes pilares, que es el yoga, que los practicamos, digamos, en estos 4 caminos, el Ayurveda, que lo vieron en la primera semana, y la última línea, que casi no hablamos de ella, pero desde mi visión es la más importante, es la ecología védica. Y quisiera empezar este encuentro presentándonos al territorio. Muchos de nosotros hemos estado acá por mucho tiempo, y así como cuando uno llega a una casa y saluda y se presenta quién es, asimismo muchas tradiciones ancestrales llegan a un territorio y se presentan. Y quiero que nos presentemos en el territorio latiendo con el mismo corazón. Entonces les propongo que empecemos a hacer el sonido del corazón con el pecho, los que están online también. Y vamos a presentarnos a este territorio con un solo latido. Te invito a cerrar los ojos y mentalmente decir quién eres, presentarte, tu nombre completo. ¿Quiénes son tus padres? ¿Tus abuelos? Y finalmente, ¿a qué has venido? ¿Cuál es tu propósito de estar acá, en este lugar, en estas aguas, en esta tierra, en este viento? Y todos latimos a un mismo ritmo, reconociendo que somos parte del todo. Y lentamente va sonando más suavecito. Y allí con los ojos cerrados, conecta un poco con los sonidos de la naturaleza que nos han acompañado todos estos días de manera incondicional.
Y allí, con los ojos cerrados, vamos a iniciar con un primer movimiento, el movimiento de la gratitud. Y quiero que mentalmente, también los que están online, terminen esta frase. Algunas cosas que amo acerca de estar vivo en la tierra son. Algunas cosas que amo acerca de estar vivo en la tierra son. Inhala profundo y exhalas. Cuando lo sientas, puedes abrir los ojos. Entonces, como les venía diciendo, este es el último módulo que conecta también con el Bhagavad Gita, que es como la sabiduría o la Biblia, por decirlo de alguna manera, de la India. Y es bellísimo porque la enseñanza del Bhagavad Gita es exactamente la misma enseñanza de la ecología védica y la sabiduría ancestral. Y van a poder trabajarlo con Yotin después de este módulo en la semana. El movimiento, cada línea o cada pilar que tiene el ashram tiene un movimiento. Hay varios movimientos, ustedes los han venido conociendo. El movimiento de ecología védica y sabiduría ancestral tiene como varias líneas y una de ellas es la Escuela de Agricultura, Artes y Oficios, sabiduría ancestral, indígena y campesina. Y esto es una línea que se ha venido empezando a desarrollar. Ayer estuvimos en la huerta, los que están online no la conocen, súper invitados a venir. Y pudimos presenciar una pedagogía viva, la pedagogía de poder estar en un lugar que es un ejemplo de agroforesta. Ayer les preguntaba a algunos si sabían qué era la agroforesta y varios me respondían que no sabían. Y la agroforesta es una forma de acercarse al cultivo con la conciencia de la diversidad, a ponerlo en esas palabras, en donde observamos que hay diferentes tipos de cultivos, diferentes alturas dentro de los cuales un cultivo está ayudando al otro. Es decir, la agroforesta, su contrario, ¿cuál sería? El monocultivo. Pero esto pareciera ser como una palabra nueva, pero finalmente, como les decía ayer, es como las culturas ancestrales se han acercado a la conexión con los cultivos, en agroforesta o en chagra. Cada cultura tiene diferente nombre. Y es allí, es ese cultivo que nos muestra un poco el principal postulado de la ecología védica. Y es la importancia de reconocer la unidad en la diversidad. No podemos reconocer que somos uno si excluimos la diversidad. Es un poco a grandes rasgos y vamos a ir como desentrañando este postulado. Entonces, este movimiento de ecología védica tiene como varios retiros que hemos empezado a querer posicionar aquí en el ashram. En algunas épocas son más fuertes, en otras épocas se olvidan un poco, pero uno de los primeros retiros que se ha hecho o el que se mantiene es el de Germinados, que súper invitado, creo que se llama solo Germinados, ¿alguien sabe? Germinados, ¿se llama solo Germinados el retiro? Bueno, es un retiro de Germinados que se da de vez en cuando, muy bello. También en algún momento se hizo un retiro de paisajismo sagrado, de conectar no solamente con las personas que venían al ashram, sino conectar con las personas que viven alrededor de esta vereda, porque el movimiento de ecología védica necesariamente tiene que empezar como ejemplo aquí en el ashram y en conexión con todos los seres de diferentes culturas que también viven aquí, tanto la cultura campesina como los llamados neocampesinos, y hay muchos ejemplos de distintos tipos de comunidad que están aquí alrededor. Entonces, acercarnos a la línea de ecología védica necesariamente tiene que abrirnos, despertarnos los ojos del contexto en el que lo estamos estudiando.
y este fin de semana vamos a poder tener como varios degustaciones de eso que significa. Después se hizo también un retiro de agroforesta justamente con unos vecinos que son increíbles, que están haciendo un laboratorio de agroforesta aquí al lado, otro retiro de herbolaria y también dentro del movimiento está Viajes al Origen, que es bellísimo, que es viajar a diferentes lugares, empezando por aquí cerca en Antioquia, que son sagrados, y conectarnos, transformar la mirada de turistas a peregrinos, es un poco esto. Esta es a grandes rasgos la línea de este movimiento, que hay veces cuando uno llega al ashram como que este movimiento no lo tiene como tan presente, pero está supremamente conectado con la enseñanza. De nuevo, el centro de la enseñanza de cada una de las líneas o módulos que hemos visto es: somos la misma esencia, hacemos parte del todo está dentro de nosotros y no existe separación. Hemos planteado que esto es un juego, es maya, es ilusión, y lo que estamos haciendo es aprender a jugarlo. No es dejar de jugarlo, sino aprender a jugarlo. Y aprender a jugarlo, ¿qué implica? ¿Qué creen que implica aprender a jugarlo? Acá dicen estar presente a las sensaciones del cuerpo. Ver a Dios en todas las cosas. Y eso siento que es el mayor desafío. La ilusión es la separación. La conciencia es no estamos separados. No obstante, a pesar de esto, estamos intentando aprender esto, nos encontramos en el marco de una crisis ecológica, que no solamente es una crisis ecológica hacia afuera, sino que está generando una crisis espiritual y una crisis de conciencia, que tiene un impacto profundo no solamente en la salud del planeta, como lo hemos visto con incendios, deforestaciones, contaminación de ríos, extractivismo, sino también un impacto en nuestra salud mental y física. Y la propuesta este fin de semana es que empecemos a conectar estos fenómenos de la crisis ambiental con la crisis espiritual o la crisis existencial, que yo creo que muchos de los que estamos acá también venimos justamente por esa crisis de sentido, por haber olvidado que somos pájaros que sabemos volar y estar queriendo recordar a qué vinimos, cuál es nuestro propósito. Si partiendo del centro de la enseñanza, si recordamos a qué vinimos, como nos decía Cris el otro día ante la pregunta de Samuel, que me parece espectacular, si recordamos, la forma más efectiva de recordar a qué vinimos es inspirarnos en la naturaleza, porque la naturaleza o el árbol no se pregunta por qué me toca estar parado sosteniendo para siempre en este lugar, yo me quiero ir de viaje. El pájaro no se niega a volar, el pez no se niega a nadar, y esa es la mayor inspiración para conectar con nuestra esencia, nuestro Satchitananda, que es ese tesoro que tenemos adentro. Entonces, la propuesta este fin de semana es conectarnos con la ecología védica, que ya vamos a ver qué es, pero también con una propuesta que empezamos a despertar el miércoles. Creo que los online también estuvieron, si es que son los mismos que están conectados, y es una propuesta de ecología profunda. La ecología profunda es un concepto que vienen acuñando varios teóricos, y me inspiro especialmente de una que se llamaba Joanna Mays, y parte de la propuesta de que hagamos un gran giro a esta crisis ecológica. Y el gran giro según esta visión, comprende que necesitamos hacer un cambio en la percepción, un cambio de la conciencia. Y parte también de que esta crisis ecológica en la que estamos tiene que ver con ese crecimiento industrial, irracional y desbordado, y el giro propone que la sociedad se sustente en la vida, que hagamos ese giro de conciencia al sustento de la vida. Entonces hoy les voy a hablar un poco de la diferencia entre lo que es la ecología profunda y una ecología superficial, planteando también lo que los Vedas, que es el conocimiento más antiguo, los conocimientos más antiguos de la humanidad, han dicho sobre lo que es la ecología védica, y quiero que terminemos con unos ejercicios de estas prácticas de ecología profunda
que estos ejercicios parten de queremos volver a conectarnos con la naturaleza y no lo vamos a hacer de manera intelectual. Entonces vámonos a la experiencia. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por plantear teóricamente lo más sencillo y rápido posible para ir a la experiencia. Entonces nos dicen que la ecología superficial, el punto central es que se enfoca en proteger la naturaleza en tanto beneficia al ser humano. Sus ideas centrales son cuidar el medio ambiente para que la vida humana siga siendo cómoda. Reducir contaminación, reciclar, usar energías limpias, todo ese discurso también del desarrollo sostenible o sustentable. Por aquí tenemos a María Isabel que nos podría hablar de eso como ingeniera ambiental. La ecología superficial resuelve los problemas ambientales sin cuestionar el sistema de consumo. Entonces seguimos consumiendo, no se cuestiona el sistema e intentamos resolver o mitigar, que son las palabras que se usan mucho en esta ecología superficial. Y de nuevo, la naturaleza es valiosa principalmente por su utilidad para el ser humano. Y plantea, bueno, cuidemos el planeta para que la especie humana pueda seguir viviendo aquí. Es decir, aquí hay una pugna de paradigmas. El paradigma de la ecología superficial es antropocéntrico. ¿Qué es antropocéntrico? ¿Alguien sabe? Súper. En el centro está el hombre y alrededor el ser humano, y alrededor está el resto. Es decir, el resto de seres humanos y más que humanos están al servicio de la existencia de la especie humana, una de las especies de las millones que hay en la existencia. Ese es el paradigma de la ecología superficial. En otras palabras, la ecología superficial, podríamos ponerlos coloquialmente, son como pañitos de agua tibia. Es decir, desconecta el cargador, recicla, hagamos medidas de compensación. Entonces las grandes mineras o las grandes cementeras hacen proyectos súper lindos. Esa es un poco como esta perspectiva. Pero no hay un cuestionamiento profundo de las razones y las causas de la crisis y el desastre ecológico en el que estamos viviendo. Esa es la ecología superficial. ¿Comprendido? ¿Entendido? Listo. Ahora vamos a la ecología profunda. La ecología profunda plantea la experiencia de interconexión con la naturaleza. Sentirnos realmente, tener la experiencia de que somos naturaleza y de que estamos en un sistema complejo de interconexiones, como la agroforesta, que nos enseña esto. En la ecología profunda tenemos el sentimiento de sentirnos hijos de la madre tierra, de estar dentro de este gran vientre del planeta. Este es un paradigma diferente al antropocéntrico, en donde plantea al ser humano alrededor de un sistema en espiral, lo pongo así. No está ni por encima ni por debajo, ni los seres más que humanos y no humanos están al servicio del ser humano, sino somos parte de un complejo. Promueve el desarrollo de un ser ecológico que reconoce que proteger a la naturaleza es protegerse a sí mismo. Es decir, realmente no estamos en una crisis ambiental o ecológica, estamos en una crisis de la existencia del ser humano. Dicen muchos ecologistas que la naturaleza, las plantas, los animales, las especies, esta tierra no va a dejar de existir, que lo que está pasando es que nosotros nos estamos haciendo cosas para extinguir a la especie humana, porque la naturaleza tiene la capacidad de resiliencia tan profunda que va a seguir existiendo por los siglos de los siglos. Lo que se está extinguiendo es la especie humana. Entonces la ecología profunda plantea y reconoce que el cuidado de la naturaleza es también el cuidado de nuestra propia especie. Y para mí es algo súper obvio y creo que para todos es claro, si no hay agua, si no hay tierra, si no hay alimento, si no hay aire puro, pues evidentemente no vamos a poder existir. Pero es bien interesante, como siempre dice Chris, la sociedad va al revés, hay que pensar al contrario, porque todo lo que está haciendo este sistema de manera mundial es hacer las prácticas más eficientes para extinguir la especie humana. Es decir, que sustentarnos en el paradigma de la ecología profunda es no solamente
activar el cuidado por la naturaleza, sino que la especie humana se perpetúe. De nuevo, no somos superiores a la naturaleza, somos parte de ella, y la naturaleza tiene un valor en sí mismo, no porque nos sirve de algo. Y aquí también salimos un poco de este paradigma en el cual algo es valioso en tanto tiene algo para darme. La hormiga, el gusano, la cucaracha incluso, el ratón, el árbol, tienen en sí mismo un valor, el río tiene en sí mismo un valor. Entonces la pregunta es, ¿cómo salvamos el planeta para nosotros, para todos? ¿Cómo nos salvamos por medio del cuidado de la naturaleza? Otra pregunta es, ¿cómo vivimos en armonía como una especie más dentro del ecosistema? Esto es un gran ecosistema y somos una especie más. Imagínense un bosque. Entonces, desde la ecología superficial, ¿qué es un bosque? ¿Qué sería un bosque? Es un recurso, papel, donde hay oxígeno, que lo estamos vendiendo, donde hay madera, que la estamos extrayendo, donde hay comida, que la estamos consumiendo o la estamos dando para la ganadería. Es decir, cuando nos acercamos desde la ecología superficial, como que separamos y dividimos en recursos y en sentido de utilidad. Desde la ecología profunda, ¿qué es un bosque? Un sistema, vida. ¿Quién dijo otra cosa? Un ser. Es una comunidad viva con el mismo derecho de existir de todos los seres que están dentro de ahí, incluso si no nos sirve, eso dicen. Entonces estamos en un momento de tensión en el mundo con estos dos paradigmas. Digamos, pueden haber más, pero para términos pedagógicos siempre tener dualidad es importante para comprender los opuestos. Estamos en un momento de tensión en donde por un lado hay seres planteando a la naturaleza como sujeto y por otro lado la forma en la que se activa este sistema es ver la naturaleza como objeto. Y aquí les quería contar algo muy interesante y sobre esto podemos hablar un montón, pero en Colombia recientemente, creo que este fue el segundo país en el mundo que reconoció un río, el río Atrato en el Chocó, los que han ido al Chocó, es un río increíble, como sujeto de derechos. Y esto empezó, en esta pugna que les estoy hablando, empezó a transformar la visión que tenemos sobre el cuidado y la defensa de la naturaleza. Antes, el río es un objeto que es un recurso natural. Entonces, varios ecologistas y la Corte Constitucional, que es digamos, la encargada de proteger nuestra constitución política y de dar las directrices de pensamiento de la sociedad en Colombia, como segundo país en el mundo, se planteó al río como sujeto. Y esto fue un hito muy importante, un precedente muy importante, y la siguiente sentencia que salió fue que la Amazonía es un sujeto también de derechos. Y cuando usted le dice esto a un indígena no entiende, ¿cómo así que esto fue el gran hito? Si en muchos de casi que en todas las sabidurías ancestrales hay un reconocimiento de que la naturaleza tiene un espíritu y ese espíritu está vivo. A pesar de que no hable en español, en inglés, no hable con nuestro idioma, pero sí tiene una capacidad de hablar. Y creo que muchos estudios desde la ciencia han querido comprobar esto, que desde la experiencia usted puede conectarse con el árbol, con el perro, con el pulpo. Hay un documental que les recomiendo muchísimo en Netflix que se llama Mi maestro el pulpo, en donde demuestran que el pulpo, ¿cómo? Mi amigo el pulpo, no, mi maestro el pulpo, súper recomendado, en donde demuestran que el pulpo tiene la capacidad de generar un vínculo afectivo. Y esto de nuevo para las comunidades ancestrales es algo que no hay que tener estudios científicos ni demostrar que eso simplemente sucede. Y ese es el giro que se propone. Entonces, la ecología védica y la sabiduría ancestral nos propone volver al empiezo, lo que nos decía Cris al inicio. Hay que destejer para volver al empiezo, volver a esos conocimientos y esas sabidurías que están
representadas en muchas de las escrituras sagradas. Desde mi visión, esa es la verdad. Si por ahí planteamos en el profesorado de cómo saber qué es la verdad se siente. En el Bhagavad Gita nos hablan de la importancia de conectarse con la tierra y hacer rituales de agradecimiento y reciprocidad. Tanto yo le entrego a la tierra lo que la tierra me devuelve y eso genera el equilibrio. Y eso mismo también plantean muchas de las comunidades indígenas que están en Colombia, que tenemos más de 118 pueblos indígenas en Colombia, culturas indígenas en Colombia, y muchas de ellas o de su cosmovisión está sustentado en este paradigma. Entonces, de nuevo, quiero volver a traer la ecología profunda de Joanna Mays o esta propuesta, que es bien interesante. Aquí les quiero contar una cosa que pasó en Colombia que me parece bellísima, porque para mí hablar de ecología, hablar de yoga sin hablar de justicia social no van de la mano. Resulta que Joanna Mays vino por primera vez a Colombia, aquí a esta vereda, a la vereda del Arenal, y fue traída por el comisionado de la verdad, Francisco de Rú, en el marco del proceso de paz. Entonces aquí había un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, y ha habido una guerra interna por muchos años, quizás desde la invasión española, no hemos dejado de estar en guerra en este territorio, y Francisco de Rú trae a Joanna Mays para que estas metodologías de ecología profunda sean utilizadas para la construcción de paz. Entonces, más o menos vamos a vivir algunos de esos métodos, y se utilizaron en Colombia en un trabajo que se llama el trabajo que reconecta, sanar en el vientre de la madre tierra. ¿Y qué se planteaba allí? Que para poder hacer una transición como país hacia la paz, necesariamente tenemos que hacer una conexión y una sanación con la tierra, porque además la tierra tiene la capacidad de sanarnos, tiene la capacidad de ayudarnos a esa transición en la que estamos como país. Sepamos o no sepamos las noticias, es una realidad de que como país estamos intentando transicionar de un estado de violencia a un estado de paz, que es bastante complejo en medio de un mundo que está a punto de guerras por todos los lados. Entonces, en esta propuesta sentaron a hacer espacios de conexión de ecología profunda a guerrilleros, a paramilitares y a víctimas juntas, haciendo el trabajo en conjunto con la naturaleza, que es un poco lo que pasa aquí en el ashram. Hay profesores, hay una comida deliciosa, hay una comunidad bellísima, pero hay un río y hay una montaña que está ayudando a los procesos de entrega, de sanación, de limpieza, de purificación, de transformación en los que estamos todos. Y esta filosofía o este paradigma sustenta eso. Entonces, es un poco como propuesta. Esta ecología profunda de Joanna Mays nos propone una perspectiva sistémica y de ética ecológica, en donde reconocer la totalidad implica una ética de cuidado, responsabilidad y reverencia por la tierra. Entonces, en esta transformación estamos pensándonos en una ética del cuidado por todos los seres que nos acompañan. Y aquí empezamos también, se empieza a enredar la pita y por eso tenemos que destejer y volver al empiezo. Es un poco como diferencia entre ecología superficial y profunda. Ahora, desde la cosmovisión de los Vedas, les quiero leer aquí lo que vamos a trabajar este fin de semana. Está en este libro, que también se lo pueden descargar los online en la página de Vanadurga, que se llama Yoga y Ecología Védica. ¿Qué puedo hacer yo para sanar del mundo? Para sanar el mundo. Y también creo que se podría agregar, ¿qué puedo hacer yo para la paz del mundo? Yo creo que aquí hay varias estrategias muy contundentes y eficientes. Entonces, según la cosmovisión espiritual védica, el inicio se da así. Según el pensamiento védico, nuestro universo empieza como una semilla que brota del cuerpo gigante de Dios. Como una semilla que brota del cuerpo gigante de Dios, es decir, el semen. Entonces, según esta visión védica, es a partir del semen de Dios que se crea, o la semilla, se crea el universo. Esta semilla se convierte en el huevo de oro.
la Tierra con sus 7 islas. ¿Cuáles son las 7 islas? Los continentes. Y todos los otros mundos están dentro del huevo. Y a este huevo entra Dios como la persona cósmica. Bajo la filosofía védica, que es un poco lo que hemos hablado de ecología profunda también, la divinidad existe fuera del campo material, como creador independiente, permea el cosmos y existe como el alma dentro de cada ser. Pero cuando las cosas se ponen complejas, ¿qué pasa? Cuando estamos en crisis, cuando estamos en desorden, ¿qué le toca a Dios? Le toca bajar a la tierra en forma de avatar. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, en las antiguas escrituras se dice que todo lo que vemos y percibimos es el cuerpo cósmico de Dios. En uno de los himnos védicos y en el Srimad Bhagavatam se dice que sus pies son el suelo de la tierra. Ojo, ahí nos está hablando la cultura védica. Los pies de Dios son el suelo de la tierra. Sus riñones son los océanos. Sus huesos las montañas. El firmamento la mitad de su cuerpo, el cielo su cabeza, el aire su respiración y el fuego su boca. Los ríos son sus venas, los árboles son los vellos de su cuerpo, y el sol y la luna son sus 2 ojos. Su parpadeo es el paso del día a la noche, y su movimiento es el paso de las edades. Todos los seres existen en el cuerpo de esta persona cósmica. Toda materia está infundida con la presencia de lo divino, pero es fácil olvidarse de eso. Tal como el fuego está presente en la madera y puede ser extraído dándole las condiciones correctas, así es como el espíritu está presente en la materia, pero solo se puede ser visto por alguien que ha adquirido la visión correcta. En los Upanishad, que son también escrituras sagradas y muy antiguas, también nos dice que todo, desde la hierba hasta el cosmos completo, es el hogar de Dios. Dios vive en cada rincón de la existencia. Por lo tanto, toda la creación es sagrada. Esto es el pensamiento védico, muy antiguo, ni siquiera sé desde cuándo. Si Yotin me puede ayudar, ¿de cuándo son los Vedas? No, realmente los Vedas son revelación divina y fueron transmisión oral hasta que Veda Vyasa los compiló en texto hace alrededor de 5000 años. Entonces, sí, los Vedas son revelación divina hasta que fueron compilados por Avyasa hace más o menos 5000 años. Y a la final, como pues lo que yo siento, y también nos lo decía Patanjali, cuando hay algo que es verdad, lo sabemos. Y además se reproducen diferentes escrituras, y más allá de las escrituras o que alguien nos tuviera que decir eso, es la experiencia, la conciencia y la conexión con el entorno, la conexión con el río, con la naturaleza. Entonces hay un cuento védico súper bello, es que es la historia de un rey que quería construir un gran palacio para sí mismo. Entonces le dijo a sus ministros que fueran al bosque a conseguir el árbol más grande para poder construir su palacio para él. Entonces llegaron los ministros y le dijeron: Majestad, encontramos el árbol más grande, casi que entre 10 personas lo podemos abrazar, imagínense ese árbol gigante. Mañana vamos a regresar al bosque y lo vamos a cortar. Entonces el rey, súper contento de que iba a hacer su propio palacio, y se fue a dormir esa noche, y esa noche soñó con el árbol. Y el árbol le dijo: oh rey, le dijo, por favor no cortes el hogar donde vivo. Si lo haces, cada corte me dolerá muchísimo y moriré. Entonces el rey en el sueño le contestó: tu hogar es más grandioso, tu hogar es el más grandioso árbol de todo el bosque. Debo usarlo para mi palacio. Entonces el espíritu le rogó y le rogó y le rogó: por favor no me cortes, porque si me cortas a mí también le cortas el hogar a muchos otros seres. Pero el rey decía: te necesito para construir mi palacio, que es más importante que el palacio que tú eres para otros. Entonces el árbol le dijo: listo, se rindió de luchar, aceptó la realidad y le dijo: bien,
córtame, pero córtame de a pedacitos, de a poco. No me vayas a cortar entero como usualmente cortan a los árboles. Ve cortándome rama por rama. Dile a tus hombres, le dijo el árbol, que se trepen a la copa y que lo corten incluso hoja por hoja. Entonces el rey en el sueño, sorprendido por esta respuesta, casi que el árbol le estaba pidiendo que lo masacrara. Y le dijo al árbol, pero si le digo a mis hombres que hagan lo que me dices y cortan el árbol muchas veces, te causará mucho más dolor si te cortara una sola vez desde abajo. Y el espíritu del árbol contestó, sí, es verdad, me va a doler, pero es mejor para las otras criaturas en el bosque si haces lo que te sugiero. Mi árbol es muy grande, si cae de una pieza se va a chocar con otros árboles más pequeños a su alrededor y matará a muchos animales pequeños. Muchos pájaros e insectos perderán sus casas y muchos árboles pequeños se destruirán. Pero si lo cortas poco a poco, no habrá tanto daño. Y así terminó el sueño. Entonces el rey, luego de esto, despertó y pensó, el espíritu dejaría, ¿cómo ese espíritu del árbol se dejaría cortar o le pediría a él que lo cortara de a poquito para sentir como tanto dolor? Y sintió como esa compasión del árbol por los otros seres. Y de repente le salió una revelación. Qué egoísta yo al querer cortar el árbol para mi palacio. Después de esto, el rey le dijo a los ministros que vinieran y que fueran a donde estaba ese gran árbol, y lo que hicieron fue hacerle reverencia y se convirtió en un templo sagrado. Esta es una historia védica que de alguna u otra manera nos transmite lo que hemos estado hablando, o la propuesta de transición de paradigma que nos plantea la ecología profunda también. Entonces la relación que nos plantea la ecología védica es la relación como si el planeta fuera nuestra madre y nosotros fuéramos sus hijos. Y los que están en el movimiento de yoga prenatal pueden saber esto con mucha claridad. Y es cuál es la relación entre un bebé y su madre. Debería ser la misma relación entre nosotros y nuestra madre, que es la madre tierra. Y por eso en muchas tradiciones se le llama a la tierra la Pachamama o la madre tierra, porque tienen súper claro la misma relación que existe de un hijo con su madre. Pero la relación que estamos teniendo como hijos con el planeta, ¿cuál es? Indiferencia, destrucción, aprovechamiento. En otras palabras, estamos violando a nuestra propia madre, estamos masacrando a nuestra propia madre, estamos extrayendo, que es una palabra que es natural decir, extracción de recursos naturales, bajo un paradigma que tal vez muchos no hemos cuestionado o que si lo cuestionamos igual tampoco no hacemos mucho, y además nos beneficiamos de omitiendo como esta verdad de que estamos violando a nuestra madre tierra. En otras palabras, estamos completamente desconectados, es lo que plantea tanto la cultura védica como los nuevos paradigmas de ecología profunda. Y nos dice esa cultura, no fuimos creados para generar caos, fuimos creados para guardianar esta naturaleza o esta casa que nos entregó la existencia. Incluso lo decía Cris cuando veían el módulo de Jesús y la Biblia, cuando empieza en el Génesis, que llama al hombre y al ser humano al cuidado de la naturaleza, más no a ser dueños. Y aquí entonces está este eslogan que hemos usado mucho aquí en el ashram, y es: pasemos de dueños a guardianes, de turistas a peregrinos. Y si nos dice la cultura védica que la tierra son como los pies de Dios, ¿cómo estamos pisando la tierra? Y es como un ejercicio que les quiero invitar, como si estuviéramos acariciando los pies de la divinidad. ¿Cómo estamos acercándonos a las plantas? ¿Qué conexión estamos teniendo con los árboles y el río?
que a propósito este río está muy próximo a contaminarse. Dentro de 5 años no va a ser el mismo río del cual nos bañamos todos los días felices. Y eso está pasando en este lugar, aquí en el Arenal, en la vereda, en esta vereda de San Rafael. ¿Y cuál es la realidad de los otros ríos? La canalización del río Medellín, en un río en el cual antes las personas se bañaban, pescaban, ahora está al punto del desborde, esas inundaciones que están sucediendo. Tantas cosas en esta desconexión e inconsciencia de que estamos violando y estamos siendo completamente indiferentes con la madre. Entonces, cuando un bebé nace, la madre le da alimento por medio de la leche materna. Y lo que nos dice, lo que nos enseñan en el movimiento de yoga prenatal es que el niño tiene que, por medio del amor y el cariño, hace que la mamá pueda generar leche. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tratarla re mal, y a pesar de eso nos sigue proveyendo. ¿Qué plantean las sabidurías ancestrales? Necesitamos pagarle a la tierra, necesitamos estar en reciprocidad con la tierra. Y por eso en muchas culturas está esta tecnología del pagamento. Especialmente conozco mucho más la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde tienen como tecnología el pagamento, que su sustento es la ley del karma, la ley de causa y efecto. La tierra me está dando, yo le devuelvo. ¿Y cómo lo hacen? Hay muchas formas. Hoy a las 12 vamos a hacer un ejemplo de pagamento. Pero el pagamento también, según estas culturas indígenas, especialmente los Kogis, también se hace de pensamiento. Le pagamos a la tierra con pensamiento. Y en ese pago con pensamiento estamos empezando a transformar del paradigma antropocéntrico al paradigma de somos todos, estamos todos al mismo nivel, hacemos parte de un ecosistema donde somos una especie más y estamos interconectados. Se me olvidó decirles que la ecología profunda de Joanna Mays bebe más bien del budismo y de prácticas de activismo, cómo la espiritualidad y el activismo se conectan. Y uno de los que influencia a Joanna Mays es un monje que se lo recomiendo mucho, que se llama Thich Nhat Hanh, o Thich Nhat Hanh, que fue un monje, creo que se murió, no estoy segura, fue un monje budista que parte de su planteamiento espiritual se sustentaba en el cuidado de la naturaleza. Entonces se los súper recomiendo. Y finalmente, con esto quiero terminar, les recomiendo mucho este libro que se llama El Indo Interior, Memorias de un Hippie Kogi, los que quieran conectarse un poco más con la sabiduría de la sierra. Y este es un ser mestizo que se adentró a la cultura indígena y escribe este libro contando esta historia y nos dice esto. Necesitamos aprender a escuchar esa voz interior sabia, ese maestro interno, ese Dios interno, ese indio interior. Cuando hablamos del indio interior, es querer evocar a ese ser humano que en principio es un ser natural, pero que la mayoría hemos perdido, y posiblemente en muchas personas late inconscientemente con anhelo de recuperar esa memoria, esa sabiduría ancestral, que es propiedad de todo ser humano como ser natural. Paradójicamente, la abundancia de conocimiento intelectual ha creado una cortina de humo entre la luz de la conciencia, sabiduría, y nuestra mente. Conocimiento que la mayoría de veces es erróneo, salvo en la ciencia, lleno de conceptos que para una cultura es y para la otra no, lleno de temores, inseguridad, miedo, traumas. Tenemos que entender que la vida es simple, sencilla, que tanto las galaxias, las constelaciones, el universo mismo están construidos con los mismos elementos o principios que una hormiga. Y sigue. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir trabajando esto y quiero terminar con un ejercicio práctico. Vamos a darnos 7 minutos para este ejercicio. Los online los invito a quedarse observando desde la cámara qué sucede en el escenario. Entonces los invito a que todos nos paremos. Pues vengamos acá como en un círculo.
pues todos así, y se van a intentar mirar entre ustedes y cada persona va a escoger a 2 personas mentalmente. Solamente van a identificar 2 personas en este lugar. Identifiquen 2 personas. Vamos a empezar a mover y la idea es que quedemos como a esta distancia de las 2 personas. Esa es la idea. Y empezamos. Entonces yo escogí a 2 personas y voy a intentar estar a la misma distancia de esas 2 personas. Empiécense a mover para poder estar a la misma distancia de las 2 personas. Todo esto es en silencio. Naturalmente se van a tener que empezar a mover porque la persona se aleja, entonces váyanse moviendo. Veo a unos lejos, ¿dónde están sus 2 personas? ¿Todos están cerca de sus 2 personas? ¿Sí? ¡Wow! Impresionante. ¿Están seguros? Más o menos. Los que más o menos muévanse, no les dé pena moverse, muévanse. Bueno, vamos a parar aquí. Y ahora el juego es que yo voy a tocar a una persona y a la persona que yo toque, esa persona se va a sentar. Y esa persona que se siente, si fue escogida por alguien, esos otros también se sientan. Entonces seguimos, sigan moviéndose estando cerca de sus 2 personas. Entonces yo voy a tocar a una persona y a quien toque se va a sentar en el piso. Yo voy a tocar a una persona, esa persona va a saber porque yo la voy a tocar. Entonces se va a sentar y si, por ejemplo, toqué a Jorge y aquí alguien escogió a Jorge en sus personas, esas personas también se sientan. ¿Está claro? Listo. Entonces, sí, exactamente. Entonces vamos a movernos porque en un sistema vivo que está escogiendo estar cerca de esas personas que escogieron, vamos a movernos, empiécense a mover, síganse moviendo. Cada uno va a estar cerca de sus 2 personas, recuerden, mentalmente elegidas, mentalmente elegidas. Los otros se siguen moviendo, siguen siendo un sistema interconectado. ¿Qué hacemos si la mitad? Todo. Listo. ¿Qué pasó? Yo solo toqué a 3 personas, máximo 4. Todos se sentaron. Esto es una dinámica que dura más tiempo, pero solamente como muestra. Es una dinámica que se llama la dinámica de los sistemas vivos. Entonces, al inicio, es una muestra de qué es lo que pasa en un ecosistema interconectado. Y es todos estamos moviéndonos y todos dependemos de todos, ¿cierto? Yo no sé qué tan bien lo hicieron ustedes, pero usualmente en el ejercicio todos se están moviendo al tiempo, porque si yo elegí a 2 personas mentalmente, esas personas eligieron a 2 personas, pues todos nos estamos buscando.
no se queda tan quieto el sistema. El sistema está completamente en movimiento, es orgánico. Eso pasa con el árbol, con las cucarachas, con los ratones, con las serpientes, con el aire, con el río, con el mar, con la montaña, con todo el sistema, con los seres humanos también. Pero toqué a una persona, la primera persona que toqué fue a ti, y casi un 30% del sistema cae. Solamente con tocar una persona, casi el 30% del sistema cae. Toqué a otra persona, por ahí el 60% cae. Tercera, 80%, cuarta, 100%. Y eso es lo que está pasando en estos momentos en la Tierra, en el planeta Tierra. El impacto, el pequeño impacto, el impacto que queremos mitigar de una mina que estamos explotando, que está generando en todo el alrededor, en todo el sistema. Y solamente quiero dejar esta imagen gráfica para mostrar y que sintamos lo que estamos haciendo por nuestra madre o no estamos haciendo o estamos dejando de hacer. Entonces, gracias. Vuelvan a sus lugares. Invitadas a la clase de las 12 para seguir hablando de esto. No, va a ser, ya les digo dónde. Y vamos a cerrar imaginándonos, les invito a que cerremos los ojos un instante solamente. Y vamos a imaginar que la Tierra colapsó. Ese sistema vivo que se sentó y murió, que acabamos de representar, colapsa. Y estamos viviendo en Marte, como el meme que hizo Cristina. Estamos viviendo en Marte con trajes de oxígeno y les quiero hacer esta pregunta, que van a responder en su interior. Lo que más recuerdo cuando vivía en la Tierra es... Y lentamente vamos abriendo los ojos y me gustaría que una o dos personas compartan qué recordó. Los, los colores de todo lo que vemos todo el tiempo, los contrastes, los colores de los árboles, montañas, todos los colores. A mí me llegó cuando estás jugando de niño y te entra un ataque de risa que no puedes parar. Y, y en ese momento pues me sentía feliz. Y lo otro que me llegó fue bañarme en el río. Estando en el río bañándome y sobre todo cuando estaba muy cansado, que me he ido al río y me quedo, un Swami aquí me dijo, quédate 15 minutos como si estuvieras en el hielo. Y yo hoy en día lo hago. Y cuando salgo, estoy recargadísimo. Me llegaron esos dos momentos. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero les propongo que sigamos en esta sintonía. Imagínense vivir en Marte donde no haya ríos en que bañarse, o tierra que fresca que pisar, o comida orgánica que comer. Y eso es lo que le estamos haciendo en estos momentos a la Tierra. Partiendo de que el planeta es como el cuerpo de la madre, cada vez que extraemos un recurso natural es como si a nosotros nos cortaran de a poquito un dedo, otro dedo, otro dedo. Y bueno, vamos a cerrar, inhalamos profundo.